ACN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludo a todos nuestros oyentes en este otro programa más de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre, tenemos a Jenny de Bernardo con los temas que vamos a abordar hoy y de Tito Silva allá en los controles. Adelante, Jenny. Doctor, usted nos ha dicho que existe una diferencia grande entre lo que en Occidente conocemos como medicina herbaria y la medicina herbaria tradicional china. En Occidente, particularmente en los campos, muchas personas frecuentemente utilizan remedios herbarios. Puede haber muchos aspectos diferentes, pero en su opinión, ¿cuál es la diferencia principal entre la medicina herbaria que se usa en la clínica moderna y la medicina herbaria que usan las personas en los campos? Bueno, hay mucha diferencia, pero primero que todo, los remedios herbarios comunes que las personas usan en sus casas o tienen la tradición de usar en los campos también, ¿no? En las personas, pero principalmente acá en esta zona de Occidente, está basada por experiencia y por anécdotas. Es una diferencia grande porque esos remedios pueden ser muy útiles, pero no tienen un razonamiento, un fundamento científico, digamos, de farmacología organizada, ni nada de eso. Se usan mayormente por anécdotas o por experiencia acumulada a través de los años. La medicina tradicional china también podemos decir que mucha es por experiencia acumulada, pero es de uso profesional, no es acumulada porque me dijo una persona que lo usó y le hizo bien, pues yo también lo voy a usar. No, la medicina tradicional china es indicada de acuerdo a la patología, a la condición de salud que presenta el paciente, entonces el médico la indica, o sea, tiene un uso, una formulación específica de acuerdo al padecimiento de la persona. Por otra parte, no solamente está basada en experiencia acumulada, sino en razonamiento clínico para su formulación y uso. No es así, es tan simple como hacer un cocimiento. Las hierbas no solamente tienen múltiples ingredientes, o sea, son remedios poliherbarios, sino que cada componente se incluye de acuerdo a su acción terapéutica en el cuerpo y de acuerdo a la necesidad individual de cada paciente, pues entonces se formula el tratamiento. Es un poco complicado, nada que ver con lo que en medicina o en esta parte del mundo se conoce como remedios herbarios. Por otra parte, hoy día la medicina herbaria tradicional china moderna viene estéril, que inclusive se puede inyectar, vienen en inyecciones para administración intramuscular, para administración endovenosa, viene también en cápsulas, en lo que llamamos granulado, que es extracto seco concentrado. Todo esto no solamente viene formulado de manera profesional, igual que la medicina convencional, o sea, estandarizada la dosis y la potencia del medicamento, pero también, como ya mencioné, de forma estéril. En muchos medicamentos vienen de forma estéril que se puede administrar en inyecciones, etcétera. Es una farmacología mayoritariamente de origen herbario, pero incluye, al igual que la convencional, ingredientes de los tres reinos, o sea, reino vegetal, reino mineral y del reino animal.
es un poco diferente, o sea, difiere de lo que conocemos en medicina o en esta parte del mundo, debo decir, como remedios herbarios. Esa es la diferencia principal. Entonces, por lo que entiendo, una de las diferencias que hay, un conocimiento científico detrás del uso de las hierbas medicinales. Eso es correcto, inclusive la dosificación también está establecida de acuerdo a si el paciente es adulto o es un niño o el peso corporal, etcétera. Es muy interesante también porque cuando uno habla de medicina herbaria, por ejemplo, a veces escucho a las personas decir, bueno, yo voy a usar tal hierba porque se ha encontrado que es efectiva para tal o más cual padecimiento. Pero tal hierba, ¿qué parte de la hierba? Porque digamos, los productos de origen de plantas, quiero decir, tienen que especificar qué área de la planta, porque no todas las áreas de las plantas contienen eh, las mismas sustancias, digamos, o contienen los mismos elementos, o sirve no todas las partes de las plantas tienen la misma acción terapéutica. Por ejemplo, la cáscara de una planta puede tener una acción terapéutica diferente a la raíz, o diferente a las semillas, o del fruto, o de las hojas, o de las ramas. Todo eso hay que estudiarlo en medicina herbaria tradicional china. No es así simplemente de voy a agarrar una planta, la voy a hervir y me la voy a tomar. Claro. Repito, hay remedios herbarios que se usan acá en Occidente que sirven, por ejemplo, sabemos todos que una infusión de camomila o de manzanilla, como conocemos comúnmente, pues es eficaz para relajar el cuerpo y la mente, que es un relajante bastante efectivo. Pero bueno, eso es diferente a usar una medicina herbaria para tratar una enfermedad. ¿Me explico? No es lo mismo. La medicina tradicional china, la base fundamental es la medicina herbaria, pero es una medicina herbaria profesional y además de eso está basada en un fundamento, en un razonamiento clínico. Es diferente al uso de la medicina herbaria occidental. Pero también es importante conocer los aspectos y consecuencias positivas y también las posibles negativas que tiene el uso de cualquier producto, no solamente de los fármacos, pero también los de la medicina herbaria. Sí, claro. Hoy día, por ejemplo, la medicina herbaria tradicional china moderna, pues además de que contiene, o sea, posee, quiero decir, esos fundamentos clásicos de la medicina oriental y también del conocimiento acumulado por cientos y miles de años de uso, pero además de eso, hoy día se investigan científicamente, se hacen los llamados trials, o sea, estudios con pacientes para determinar, con pacientes y sin pacientes también, para determinar la eficacia y la seguridad, porque hoy día, por ejemplo, no basta con conocer que un medicamento es efectivo, hay que saber cuál es el mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque eso no solamente garantiza la eficacia del producto, pero también usarlo con mejor seguridad, porque puede interferir con otras medicinas herbarias o con drogas farmacéuticas que esté usando el paciente. Debemos de saber no solamente que es eficaz un producto contra una enfermedad o para una condición de salud, pero también cuál es el mecanismo de acción y las posibles reacciones alérgicas o adversas que pudiera conllevar un tratamiento de medicina herbaria. Usted nos ha dicho que en la medicina china se formula de manera individual. O sea, dos personas con el mismo diagnóstico no necesariamente requieran el mismo tratamiento. Eso es correcto.
Eso es correcto. Eso es uno de los principios fundamentales de la medicina tradicional china y particularmente de la farmacología tradicional china, porque cada persona presenta condiciones diferentes. Además de eso, aunque tengan la misma enfermedad, no siempre en medicina tradicional china se formula de acuerdo a la fase de la enfermedad. No todos los pacientes están en la misma fase de una enfermedad y eso requiere una dosificación específica de acuerdo a la necesidad individual de la persona. Usted también nos ha confirmado esto, pero por su importancia es bueno repetir la pregunta. ¿Podemos tratarnos con ambas medicinas? Sí, claro, es importante conocer esto, ¿no? Porque a veces las personas pues desconocen o le preguntan quizás a su médico si pueden usar medicina tradicional china, y su médico, que en cuanto a medicina tradicional china sabe lo mismo que sabe el paciente, con algunas excepciones. Hay médicos que inclusive han estudiado la medicina oriental, pero son casos muy exclusivos, no, realmente no es común. Mayormente, la mayoría de los médicos convencionales no conocen la medicina tradicional china, mucho menos la farmacología herbaria. Y para resolver el problema, o sea, la pregunta del paciente, pues lo más fácil es decirle no use medicina herbaria, pero eso Claro. puede ir en detrimento a la salud del paciente, particularmente si se trata de una enfermedad que responde inclusive mejor a los tratamientos de medicina herbaria que a los tratamientos de medicina convencional. Y por otra parte, hay condiciones de enfermedades crónicas como las enfermedades autoinmunes, reumatoide, lupus, Crohn, etcétera, y el mismo cáncer también, son enfermedades crónicas que responden mejor a los tratamientos de manera integrada que exclusivamente con medicina convencional. Entonces, eso es importante porque a veces las personas no lo saben, le preguntan a su proveedor convencional, a su médico, y el médico tampoco sabe. El médico probablemente sepa menos que ellos en cuanto a medicina herbaria. Y la verdad es que eso es una pregunta muy importante, porque sí, la persona puede usar la medicina integrada en cualquier etapa de la enfermedad, siempre y cuando lo consulte. Siempre lo recomiendo que consulte a un médico licenciado en medicina oriental, que es quien en realidad conoce la medicina herbaria tradicional china y le puede eh, indicar un tratamiento apropiado. Por otra parte, si se trata de cáncer, yo recomiendo que siempre pregunten, o de cualquier otra enfermedad crónica eh, seria, pues debe preguntarle también al médico, aunque sea un médico licenciado en medicina tradicional china o los llamados médicos acupunturistas, pues debe preguntarle también cuál es la experiencia que tiene él como profesional en tratar la enfermedad que quiere tratarse el paciente. Eso es muy importante, particularmente si se trata de un caso de cáncer. O sea, en el Sí, área de claro. oncología, los médicos de medicina tradicional china no basta con ser un médico licenciado, necesita el conocimiento también de la oncología, particularmente de la oncología moderna, convencional o de manera integrada, para poder eh, establecer un régimen de tratamiento eficaz que aumente la efectividad de los tratamientos convencionales, que mejore los efectos secundarios de estos y que no interfieran con los tratamientos convencionales. Doctor, otro tema importante y que debemos reabordar es el consumo de azúcar. Usted nos ha dicho que para tener una buena salud debemos comer poca azúcar y que el consumo excesivo eleva la incidencia del cáncer. Quisiera, por favor, explicarnos por qué es dañina el azúcar. Bueno, el azúcar es muy dañina para la salud en general. Uno no tiene que esperar estar enfermo para entonces tomar medidas y
eh, entonces comenzar a comer, a ingerir poca azúcar o ninguna azúcar. No, cuando uno está saludable es que debe uno prevenir. Entonces no quiere decir que uno no pueda disfrutar un postre. Yo siempre recomiendo que cuando uno coma un postre, siempre coma una porción moderada, no comerse una torta o un cake, como le quiera llamar, una sola persona, porque créeme o no, hay personas que comen demasiada postre, demasiada azúcar, porciones enormes. Y además de eso, siempre recomiendo que cuando coma una porción moderada de un postre, siempre lo acompañe con té. Fíjese que acá mismo en Miami, donde vivimos, pues hay dulcerías, o como también se le llama bakery, por todas partes, por doquier. Pero en ninguna de ellas venden té. Ujú. Es una deficiencia enorme por el desconocimiento desde el dueño de ese local, de ese negocio, hasta quienes trabajan ahí, son también consumidores, son personas que por cultura no conocen el té, ni saben que el té es muy bueno para acompañar eh, los, eh, los dulces, ¿no? Claro. Los postres. Porque en Asia, por ejemplo, es muy difícil que veas a un asiático, sea un japonés o un chino o un coreano o lo que quiera de cualquier país, verlo comerse un postre sin estar acompañado con una taza de té. Es importante eso, porque el té ayuda a reducir el daño que produce el azúcar. Y por otra parte, ya cuando tenemos una enfermedad, tal como el cáncer, dejar de comer azúcar no va a curar al paciente, no va a resolver la enfermedad, pero sí ayuda a no continuar alimentando el proceso de tumoración de la enfermedad, porque las células cancerosas son células diferentes a las células normales, tienen un metabolismo arcaico, un mecanismo que secuestra más azúcar que las células normales. ¿Y para qué hacen esto? Bueno, para crecer más rápido. Entonces, no quieres alimentar, repito, dejar de comer azúcar por el hecho de tener cáncer no va a curar al paciente, pero tampoco le favorece seguir comiendo azúcar porque eso alimenta la tumoración, el crecimiento de los tumores. Entonces, es contraproducente para un paciente, no solamente un diabético, que es cuando las personas toman en serio reducir la ingesta de azúcar, no, para los pacientes de cáncer e inclusive para muchísimas otras condiciones también crónicas y debilitantes. El comer azúcar no es favorable porque el azúcar es altamente inflamatoria. Entonces, son muchos las razones, inclusive hoy día, no solamente el Instituto Nacional del Cáncer, esta misma autoridad que es el Medicare, tiene en su página información sobre el daño que hace el azúcar y recomienda la reducción o la eliminación total de azúcar para mantener la salud, para prevenir enfermedades crónicas. ¿Y la stevia, doctor? Mira, la stevia no endulza tanto como el azúcar realmente, pero resuelve porque es dulzona, ayuda a resolver el asunto del paladar que ya está adaptado a comer azúcar. Bueno, pues para sacar eh, esa adicción al azúcar, pues el stevia es muy buena, porque repito, no endulza tanto como el azúcar, pero resuelve, endulza bastante y no es glucosa, es una sustancia de origen herbario, o sea, de la planta de stevia y no produce daño porque no es glucosa. Entonces es muy buena la stevia. Pero mejor que comprarla podría ser, por ejemplo, endulzar poniendo una hojita de stevia en el té o en lo que uno vaya a tomar. Sí, claro, pero incluso hoy día viene procesada y realmente no es glucosa. Entonces, el hecho de estar procesada lo que significa es que tiene una concentración mayor y endulza un poco más que la hoja en sí. Pero cualquiera de las dos es más favorable, cualquiera de las dos formas de usarla es más favorable que comer azúcar
azúcar pura, azúcar glucosa, Claro, quiero claro. decir. ¿Y la miel? Bueno, la miel, lo que resulta es que la miel es muy saludable o más saludable que el azúcar procesada, pero no deja de ser glucosa. La miel contiene muchísimos otros alimentos importantísimos para la salud, de modo que la miel es mejor que el azúcar procesada, pero cuando ya existe una patología como el cáncer, esas células no identifican que la glucosa sea producida o sea, de origen de la miel, producida Claro. por las abejas o producida por el hombre, Ujú, en el caso del azúcar artificial. claro. Esas células van a secuestrar la glucosa, entonces tampoco es favorable, no importa si es de miel o no. Doctor, ¿cómo nos puede afectar la guerra comercial Estados Unidos-China en cuanto a los productos farmacéuticos y la medicina herbaria en general? Jenny, qué buena pregunta. A mí me preocupa mucho, ¿sabes? Porque muchas medicinas herbarias tradicional china vienen de China, de Japón, de Corea del Sur y de otros países, pero principalmente de esos tres países. Y actualmente algunas que fabricamos acá en Estados Unidos, la materia prima también viene de allá, a pesar de que Claro. también hoy día la India eh, exporta algunas materias primas, no todas, para producir la medicina, estas medicinas herbarias y también las drogas farmacéuticas. Me preocupa porque inclusive no solamente la medicina herbaria, las drogas farmacéuticas que se usan en oncología, muchas eh, son medicina tradicional china y medicina derivan de la medicina herbaria tradicional china, a pesar de que están aprobadas como quimioterapia. Entonces eso sería un problema porque inclusive yo a veces he escuchado en programas de la radio personas opinar que por qué no traen fábricas de China para acá, y a mí me parece eso bien, pero eso no resuelve el problema totalmente, porque la materia prima, aunque tengamos la fábrica acá, Y la sí, materia prima tiene que venir de otro país, porque aquí no tenemos las granjas, no se producen, no hay agricultura farmacéutica en Estados Unidos. Entonces esas granjas tendríamos que empezar a preparar esas tierras que no pueden ser cultivadas con pesticidas, ni insecticidas, ni nada de eso. Y eso toma años, toma tiempo en preparar eso. Y además de eso, muchas plantas de estas, de donde se derivan estos medicamentos, sean de medicina herbaria tradicional china o para las quimioterapias, pues son medicinas endémicas de esa claro. región. Por ejemplo, el irinoteca mismo que se utiliza para el cáncer de colon o cáncer en el aparato digestivo, cáncer de páncreas también, y también tiene uso para cáncer de pulmón, pues esa medicina es una medicina herbaria, no solamente es medicina herbaria, sino que es una planta endémica de China. Aquí tendríamos que comenzar a ver si eso se da, si esa planta se puede cultivar, se puede cosechar acá. O sea, y eso tomaría años, no es tan fácil. Y muchas personas ignoran, desconocen que la medicina herbaria tradicional china y también muchísima medicina convencional de origen herbario derivan de las plantas y que eso, aunque hagamos la fábrica acá, la materia prima tendríamos que importarla. No importa cómo, tendríamos que empezar, lo cual a mí me parece bien, porque hay una deficiencia enorme en esta parte del mundo, no solamente en Estados Unidos, en la América Latina tampoco se cultivan medicina, plantas, no para, para producir medicamentos. Claro, Muy pero poco. eso, claro, eso lleva tiempo. No, no es que se haga de un día para otro. Por ejemplo, usted nos ha dicho que el ginseng que hay aquí, de repente a veces es mejor que el que hay en Oriente, pero en otras cosas acá directamente no existen. Correcto. Aquí hay granjas agrícolas, ¿no? Que producen, siembran el ginseng llamado el ginseng americano, el Panaginseng quinquefolium. Y es muy bueno porque tiene mayor concentración de enzinosida
que el ginseng oriental. A pesar de que uno es clasificado yin y otro yang. El yin es el americano, el yang es el oriental, que se produce en la parte noreste de China, en la Manchuria, en la Siberia y en Corea, en la península de Corea. Es muy bueno, pero bueno, el ginseng americano es superior en el sentido de que tiene una concentración de ginsenosida mayor y es muy bueno. Ahora, más allá del ginseng, desconozco que hayan producción agrícola para destino farmacéutico acá en Estados Unidos, al menos no al nivel que se necesitaría para resolver una sustitución de la importación tanto de la materia prima o de la droga procesada contra el cáncer Claro. y también de la medicina oriental. Es casi imposible, por lo menos eso tomaría bastante tiempo en poder lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vincristina, la vinblastina, la vinorelbina, todo eso que se provee, aquí se da bien esa planta porque es la llamada vinca, lo Ujú. que en, en el Caribe se conoce como vicaria. De ahí se sacan esos alcaloides. Pero hay otras plantas como el, o otras medicinas derivadas de las plantas como el etoposide y el tenofoside o el irinotecan, que son directamente de la medicina oriental, de la medicina tradicional china, y están aprobadas como quimioterapia. Esos productos, yo creo que sería un problema eh, si, si los aranceles aplican. Yo espero que a los productos de salud los aranceles no apliquen, porque si no, tendríamos un problema grandísimo. Doctor, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Con mucho gusto, Jenny. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.